Adelante. Bueno, perdón, en nombre de la patria se abre la sesión. Muy bien. ¿Quién pide la palabra? Presidente, Señora el Ministerio de Hacienda, el subsecretario de Hacienda está en pantalla, que va a poner sobre el primer punto, que es Perfecto. el perfeccionamiento de las normas al financiamiento de los gobiernos regionales. Sí, yo hablé con el subsecretario hoy al mediodía y la idea sería tener una segunda vuelta para lo que pueda surgir de esta comisión, entendiendo además que hay un plazo para indicaciones para el proyecto en comento, que me parece que vence mañana, no estoy seguro. ¿Mm? Sí, mañana a las 12, Ah, exactamente. 30 Pero de con abril. todo, y yo sé que el subsecretario está ocupado, que ha sido una semana compleja desde muchos puntos de vista, pero nosotros varios hemos ido haciendo planteamientos a lo largo de la primera sesión sobre esta materia que tuvimos en enero en la comisión, que la presidió el senador Insulza. Después yo tuve la oportunidad de ver parte de este proyecto también en la Comisión de Hacienda, creo que hace un mes o fracción. Eh, Me gustaría, junto con repasar un poco la propuesta que hace el Ejecutivo en esta materia, es si yo no digo que me haya resuelto las inquietudes, pero si es que ha recogido bien las inquietudes nuestras. Eso me gustaría saber a mí de parte del Ejecutivo, a ser bien franco. ¿Mm? No sé si me explico bien. ¿Ah? En todo caso, aprovecho de dar la bienvenida a su secretario y a su equipo y lo dejo con la palabra. Bien, muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio saludar a todos los senadores y senadoras que nos acompañan. Para nosotros es muy grato poder estar nuevamente en su comisión. Lo hemos revisado este proyecto, por supuesto, en la Comisión de Hacienda del Senado y también lo presentamos, no sé si recuerdan, en el mes de enero, donde revisamos las características del proyecto, ¿no? Que ya estaba, por supuesto, ya estaba ingresado a tramitación. Bueno, el proyecto ha avanzado la discusión. Nosotros tuvimos dos sesiones en la Comisión de Hacienda del Senado, donde en una primera sesión, presidente, revisamos todos los contenidos del proyecto y en una segunda sesión dimos respuestas a muchas de las preguntas que tenían los senadores, ¿no? Entre ellos, preguntas sobre el rol de la Dirección de Presupuestos en este proceso, sobre el rol de la SUBDERE, cuántos grados reales de autonomía iban a tener los gobiernos regionales para poder administrar estos recursos, cómo cambiaba la lógica de ahora aprobar más bien un fondo general de recursos vía ley de presupuesto y el rol central que iba a tener el Congreso en eso, más que la discusión de región por región y el funcionamiento de los polinomios para efectos de poder distribuir los recursos con criterios de mayor objetividad y también con principios de transparencia. Todo eso, presidente, lo hemos ido abordando y, por supuesto, señalar que agradecemos, por cierto, que el Senado haya aprobado la idea de legislar y ahora pasar luego a la discusión en particular en la Comisión de Hacienda. Para nosotros es un muy buen avance. Y reiterar que está toda la disposición del Ejecutivo, presidente, para poder tomar aquellos elementos que este honorable Senado quisiera poner sobre la mesa en el marco de las ideas matrices del proyecto. ¿Sí? Nosotros, ustedes saben que hemos discutido sobre los elementos centrales y este para nosotros es un proyecto de descentralización financiera. Algunos nos han dicho, mire, puede descentralizarse aún más. Muy bien, nosotros estamos disponibles para avanzar en esa dirección, pero también hemos dicho, presidente, que este no es un proyecto de rentas regionales como, por supuesto, la legítima expectativa de muchos honorables senadores, ¿sí? Pero aún haciendo esa distinción, presidente, nosotros creemos que es un avance y lo que queríamos ahora presentarles, nos acompaña la subsecretaria María Patroccoso, a quien ustedes conocen muy bien. La subsecretaria tiene preparada una presentación donde vamos a ir pormenorizando los elementos, sobre todo vinculados a los fondos que acá se crean. Y de nuevo, presidente, nosotros el plazo para las indicaciones efectivamente vence mañana. Nosotros hoy día estamos recibiendo muy recientemente algunas propuestas de asesores de senadores y estamos completamente disponibles para poder seguir trabajando en esa dirección. Por supuesto que un plazo adicional nos permitiría poder avanzar de manera más colaborativa en esa dirección y nosotros estamos disponibles como Ejecutivo para poder hacerlo, presidente. Así que si nos permite dar la palabra a la subsecretaria María Patroccoso, se lo agradeceríamos mucho, presidente.
Senador Lago, presidente, está sin micrófono. Sí, sí, que se apaga acá. No, muchas gracias, subsecretario. Le voy a dar la palabra inmediatamente a la secretaria Troncoso, pero aprovecho de saludar a senadora Órdenes, que no la saludé, y a la senadora Berger también, que la veo por ahí. Muchas gracias. Muy bien. Subsec. Muy buenas tardes, presidente, senadores, senadoras. Un gusto nuevamente encontrarnos. Desde ya mis excusas por no haber podido participar en las sesiones convocadas anteriormente. Como bien señalaba el subsecretario Ben, nosotros tenemos una presentación que de alguna forma hace un recuento del proyecto de ley que les voy a compartir y que hace de alguna forma también un reconocimiento de cuáles son las ideas matrices que están detrás de esta iniciativa y qué es lo que buscamos hacer con este proyecto de ley. Bueno, las finalidades del proyecto de ley, bien saben ustedes, es complementar el proceso de descentralización política y administrativa. De alguna forma este proyecto de ley atiende las sugerencias de la Mesa Técnica de Descentralización que dio luz al proyecto de ley corta que perfecciona la ley 21.074, pero además reconoce las sugerencias de muchos especialistas en la materia. Por cierto, que materializa un compromiso presidencial y hace varias adecuaciones a la normativa vigente en la perspectiva de que este cambio, de alguna forma de designación o a selección, va a modificar las reglas de juego en el escenario regional y por cierto eso significa necesariamente hacer algunos ajustes normativos. Por cierto, este proyecto de ley lo que busca es articular de mejor manera la relación entre autoridades nacionales y regionales, fortalece los procesos de planificación financiero-presupuestaria y ahí les vamos a ir diciendo por qué, y de alguna forma un aspecto que nosotros creemos que es muy relevante, incrementa los niveles de responsabilidad y transparencia de la gestión. Algunas consideraciones previas, ustedes saben, nuestro Estado es un Estado unitario, su administración... Subsecretaria, que seguramente quisieran presentar, pero yo no se ve la presentación. Ah, caramba, perdón. Gracias, subsecretaria. Perdón, presidente. Sí, no, está bien. Hice algo muy poco inteligente que fue no proyectarla. Pues. Déjelo como una distracción, o sea, autoflagelante. Por ahí. ¿Se ve por ahí? Sí. Perfecto. Perfecto. De alguna forma les decía yo, este proyecto de ley reconoce la condición de nuestro Estado unitario, cuya administración, y ahí hay un pequeño error, es funcional y territorialmente descentralizada, desconcentrada, organiza financieramente, hay que reconocer eso también, que nuestro Estado está bajo una misma estructura de unidad de ingresos y gastos, y esta administración de los ingresos y gastos se desarrolla a través del Ministerio de Hacienda. De alguna forma nuestro país tiene una trayectoria de responsabilidad fiscal y eso es muy relevante destacar. El manejo de las finanzas regionales naturalmente siempre va a impactar en las finanzas nacionales y ahí hay mucha experiencia comparada que es posible revisar. Los gobiernos regionales, bueno, en tanto organismos descentralizados, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y por cierto, recordar que es un presupuesto que anualmente es discutido y aprobado por el Congreso Nacional. Ahora bien, el presupuesto de los gobiernos regionales, bien saben ustedes, es una expresión financiera de los distintos planes y programas de la región que se ajustan a las políticas nacionales de desarrollo y al presupuesto anual de la nación. Importante, actualmente 2 programas en el caso de 15 de las 16 regiones, porque recuerden que Magallanes tiene un programa de inversión que es el Fondema adicional al resto. Y por cierto, estos 2 programas se orientan, uno a financiar el funcionamiento del gobierno regional y por otra parte el financiamiento de distintas inversiones. Y está sometido, por cierto, también a las normas de administración financiera del Estado. Solo a modo recordatorio, el programa de funcionamiento actualmente está compuesto naturalmente por una partida de ingresos de gasto, donde tenemos en el caso de los ingresos aportes fiscales, otros ingresos corrientes y por cierto también los saldos iniciales de caja y financian gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes de uso y consumo corriente, adquisición de activos, transferencias corrientes y servicio a la deuda, que como les decía yo es fundamentalmente el financiamiento de la operatoria interna. Sin embargo, en materia de inversión regional tenemos que recordar que los gobiernos regionales cuentan con ingresos propios que se incorporan a la ley de presupuesto de los gobiernos regionales anualmente
en el marco de la aplicación de distintas leyes. Adicionalmente tienen el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es reconocido constitucionalmente como un programa de inversiones públicas con finalidades de desarrollo regional y compensación territorial, y por cierto las provisiones que administramos desde la subsecretaría. Nosotros siempre decimos, el presupuesto de inversión regional está constituido por el FNDR, pero el FNDR no es el único ingreso de los gobiernos regionales. Por lo tanto, cuando uno hace o estructura el presupuesto de inversión regional, tiene que tener presente la aplicación de estas distintas leyes. ¿Y cuáles son algunas de esas leyes? Bueno, las provenientes de, por ejemplo, explotaciones mineras, casinos de juego, el Fondo de Apoyo Regional, distintas patentes, la geotérmica, por ejemplo, las patentes de acuicultura, les decía yo, en el caso de Magallanes, el FONDEM, el Fondo de Desarrollo Magallanes, distintas leyes especiales, como por ejemplo las de zonas francas, de zonas extremas, territorios de rezago actualmente, o lo que pudiera ser el Fondo de Apoyo Regional. Y ahí tenemos uno de los ingresos relevantes este 2021, que es precisamente el Fondo de Apoyo a las Regiones, que se crea como un mecanismo de subsidio para el transporte público remunerado, que estaba destinado a compensar, bien saben ustedes, los menores pagos que realizan los estudiantes de los servicios del transporte público remunerado de pasajeros, que se aplica actualmente en todas las regiones del país, incluida la región metropolitana, con exclusión, en el caso de la metropolitana, de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. En un primer componente del Fondo de Apoyo a las Regiones, tenemos aplicación directamente a los presupuestos de inversión regional y una provisión en la subdere. Este 90% se aplica el Fondo de Apoyo a las Regiones se aplica en los presupuestos de los gobiernos regionales bajo la estructura de distribución del 90% del FNR y, por cierto, tiene por objeto entregar mayores recursos a los gobiernos regionales en distintas líneas de inversión, programas de renovación de flota, programas de modernización del transporte público, iniciativas de infraestructura de transporte y cualquier otro proyecto de inversión que sean considerados relevantes en la región. Por cierto, también tenemos el Fondo de Innovación para la Competitividad, los FIC, que están regulados también por las glosas comunes de los gobiernos regionales, y un 60% de estos recursos se distribuyen en aquellas regiones cuyo Producto Interno Bruto minero regional, excluido el petróleo y el gas natural, representa más de un 2,5. Y aquí es importante que nosotros hagamos esta vista, porque yo recuerdo que algunas de las observaciones que ustedes nos hacían precisamente tenía que ver con cómo se representaba el aporte de ciertas regiones, el aporte a la producción que hacen ciertas regiones y cómo eso se les devuelve. Además de este 60%, el 40% de los recursos restantes se distribuyen entre aquellas regiones que no son consideradas mineras, y los mecanismos de distribución, por cierto, también están asociados a los mecanismos de cálculo del 90% del FNR. Y algo parecido pasa con el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que también hace un reconocimiento, por cierto, de la vocación productiva que tienen algunas regiones, compensando naturalmente aquellas regiones de mejor forma, porque un tercio de estos fondos se distribuyen precisamente en aquellas regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Higgins y Arica, Parinacota, que tienen una producción de esta industria. Actualmente la estructura presupuestaria, bien saben ustedes, considera parámetros bastante claros respecto a su distribución, y este proyecto de alguna forma lo que hace es modificar la estructura presupuestaria, porque no solo incrementa el FNR de libre disposición, sino que además crea dos nuevos fondos, el de contingencia y equidad interregional. De alguna forma este proyecto busca limitar la decisión central, porque establece que la aprobación... ¿Qué pasó? Subsecretaria está sin No se le oye. No, y se quedó congelada la imagen. A menos que sea muy buena para jugar al 1, 2, 3 Mome. Que considera un 1% de la contribución regional. Hoy día, ustedes se recordarán, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional está constituido por dos grandes componentes: el 90% que se calcula sobre la base de las condiciones de vulnerabilidad social
por las características territoriales. Ahí ustedes van a poder ver cómo cada uno de estos componentes tiene subfactores que permiten el cálculo y, por cierto, la distribución del FNDR que llega a todas y cada una de las regiones. Y, por cierto, tenemos este otro 10% restante que corresponde, por una parte, al 5% de eficiencia, que hoy día es calculado sobre la base de ciertos parámetros asociados al mejoramiento de la salud, de la educación y la gestión de inversión regional, pero también un 5% de emergencia que está destinado a la atención de emergencia y catástrofes que son declaradas oficialmente por el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Ahora, en el proyecto de ley, el FNDR de libre disposición pasa de un 90% a un 95%, y esto se explica fundamentalmente porque se incrementa a través de la eliminación del 5% de eficiencia. Y eso es relevante porque hoy día, cuando uno mira la situación en general de la distribución de este 5% de eficiencia, efectivamente las regiones han llegado a un cierto nivel donde las diferencias fundamentalmente apuntan a la gestión de inversiones. Y por lo tanto, estos factores hoy día no son del todo lo pertinentes, dado el avance que han tenido en sus gestiones cada uno de los gobiernos regionales. Por cierto, el 5% destinado a enfrentar situaciones de emergencia se mantiene y se incorpora el Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional, y la distribución del 95%, y esto es importante decirlo, se va a efectuar mediante resolución de la Subdere, que es visada por DIPRED y que va a ser informada a los gobiernos regionales dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación de la ley de presupuesto. Si uno mira hoy día la situación de ingresos de inversión de los gobiernos regionales, uno puede ver en la línea superior de color anaranjado que los gobiernos regionales reciben recursos por rentas de la propiedad, por el cobro de multas, por transferencias corrientes fundamentalmente provenientes del Tesoro Público, por transferencias de gasto de capital, que en el caso de Magallanes responden a transferencias del sector privado, y en el caso de los otros, del resto, y también, por cierto, del gobierno regional de Magallanes, transferencias del gobierno central provenientes fundamentalmente del Tesoro Público, de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, del 90% del FNDR y de las, como les decía hace unos minutos, distintas leyes que son aplicadas, entre esas las que les señalaba, el FAR, el FIC, el FIR, y las provisiones de la Subdere que vienen a incrementar el presupuesto regional. Ahora, este presupuesto del gobierno regional debiera modificarse, y esta modificación fundamentalmente apunta a las transferencias para gastos en capital, en su parte baja, que está marcada en el recuadro rojo, donde ustedes, como les decía, van a poder observar un incremento del FNDR en un 95% y la aparición de estos dos nuevos fondos, el de contingencia regional y el de equidad regional, más la contribución regional que está contemplada en la modernización tributaria, y los saldos finales de caja, que es un aspecto que probablemente hoy día los gobiernos regionales valoran suficientemente, porque, como hemos dicho nosotros, la posibilidad de hoy día los gobiernos regionales puedan conservar estos saldos finales de caja posibilita en muchos casos que se mejore la calidad de la planificación y los proyectos, porque bien deben saber ustedes que el sistema se sostiene sobre la base de la presentación de iniciativas de inversión, muchas de ellas provenientes desde los distintos municipios. Cuando un municipio deja de postular recursos al FNDR, naturalmente no tiene iniciativas que financiar, y por lo tanto muchas veces a mediados de año, finales de año, uno puede ver que los gobiernos regionales, para no perder esos fondos, empiezan a adquirir muchos activos financieros que no necesariamente son una necesidad inmediata o urgente, como pudiera ser, por ejemplo, la construcción de pronto de jardines infantiles, escuelas, etcétera, etcétera. Y por cierto, aquí también está lo que les señalaba hace unos minutos, la incorporación del saldo final de caja. El fondo de apoyo, ya lo hemos dicho, a la contingencia regional tiene por objetivo financiar gastos asociados a emergencias y todas aquellas necesidades contingentes de las regiones que respondan a iniciativas prioritarias que son definidas por los gobiernos regionales. Y aquí hay una cuestión súper importante. Hoy día este fondo de contingencia regional va a concentrar las provisiones que están contenidas en el programa 05 en la Subdere, entre ellas puesta en valor del patrimonio, saneamiento sanitario, energización, residuos sólidos, pero de alguna forma no solo, además de reducir la discrecionalidad de la Subdere en la distribución de provisiones, que ese es un aspecto que siempre, como les decía hace unos minutos, ha sido muy cuestionado, cambia, y eso es lo más relevante, la lógica de financiamiento de los gobiernos regionales. Ya
el financiamiento de las necesidades regionales no responde a la oferta de provisiones, que tiene una base histórica, sino que va a responder a las brechas consistentes que defina cada gobierno regional a través de sus procesos de planificación y que debiesen resultar complementarias a los esfuerzos que hacen los distintos sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día, por ejemplo, nosotros vemos que tenemos un monto asignado desde la Subdere en la ley de presupuesto a la provisión puesta en valor del patrimonio, por lo tanto todos los proyectos que se presenten van a tener que responder a ese monto global, pero no necesariamente en algunas regiones la necesidad viene por mejorar el patrimonio existente, sino que tal vez tiene que ver con mejorar el acceso al agua. Entonces, que ya las provisiones hoy día tengan un concepto general que se asocia a brechas y no a una política definida por el nivel central, nosotros creemos que es un aspecto muy, muy relevante. Y por cierto, se establece una regulación para su distribución y operación bajo parámetros objetivos y conocidos por todos previamente, que, insisto, tiende a de alguna forma reducir este concepto de discrecionalidad que siempre ha rondado a través de las Subdere. Yo no comparto necesariamente mucho, porque de alguna forma todos los proyectos que se financian a través de las provisiones tienen que obtener su RS y ser acordados por el Consejo Regional. Pero ciertamente, de alguna forma, que los gobiernos regionales conozcan anticipadamente cómo se distribuyen estos fondos o que yo voy a poder planificar mis inversiones sobre la base de lo que sé que me va a llegar bajo parámetros objetivos y no sobre la base de quién llegó primero, hace una diferencia importante en materia de gestión. Y por cierto, el Fondo de Equidad Regional tiene un concepto general que apunta también a apoyar la reducción de brechas estructurales y rezagos que se presentan en algunas regiones. Brechas estructurales nosotros las pensamos fundamentalmente en regiones extremas y brechas al interior de los gobiernos regionales, fundamentalmente el mundo rural, que es lo que de alguna forma uno visualiza en la Política Nacional de Zonas de Rezago, donde hay cierta consistencia y proyección de los esfuerzos de focalizar las inversiones o hacer un esfuerzo especial de focalización de las inversiones en territorios que de alguna forma presentan limitaciones de acceso a ciertos bienes o servicios mínimos. La implementación de este fondo, de alguna forma nosotros también vemos, va a permitir financiar grandes proyectos que permitan potenciar el desarrollo económico de la región, va a posibilitar la suscripción de convenios de programación de carácter territorial, entre otras demandas que hoy por su naturaleza no necesariamente se son abordadas. La necesidad que puede tener un territorio ubicado en zonas extremas es muy distinto de lo que pudiera tener hoy día una región central. Por cierto, este fondo va a concentrar las provisiones que están contenidas en el programa 06 de la Subdere y también de alguna forma está apuntando a los mismos objetivos que están contenidos en el anterior fondo. Y eso es igual a que buscamos reducir discrecionalidad y que su regulación de alguna forma sea conocida previamente por todos. Y aquí es un tema importante y eso yo creo que es un gran valor de este fondo y es que materializa la política pública que de alguna forma han venido impulsando muchos programas. Y esto es porque el propio proyecto de ley mandata a la Subdere en conjunto con los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Social a definir qué vamos a entender como una zona extrema. Hoy día, bien saben ustedes, se están desarrollando planes especiales de zonas extremas que nacen de la voluntad presidencial en un caso de constituirlos y actualmente de extenderles su ejecución en las regiones que ahí están representadas, pero ciertamente el proyecto de ley hace un reconocimiento de estas brechas estructurales y por lo tanto tiene un concepto muy importante de definición geopolítica de cómo aseguramos el desarrollo equitativo de nuestras regiones, pero con un resguardo probablemente de las zonas extremas, que es alguno de los conceptos. Y hoy día, por cierto, si miramos la situación de los territorios de rezago, que también hoy día tiene un carácter solo de provisión, por lo tanto, depende de la voluntad del Parlamento y del propio Ejecutivo en la definición de sus recursos, nosotros vemos que hay muchas referencias previas y también lo es el caso de zonas extremas con lo que fue la Comisión Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas y Especiales, todo lo que han sido las provisiones de turismo que han existido en algún minuto, por ejemplo, para Chiloé de Palena,
los planes de reconstrucción especiales, las glosas insulares o de Arauco que hoy día existen. Por cierto que los planes de territorios especiales que en algún minuto se dictaminaron y que hoy día han sido de alguna forma impulsados especialmente a través de la Ley 2174 con la incorporación de la Política Nacional de Territorios de Rezago en materia social. Ahora, respecto de la formulación presupuestaria de los gobiernos regionales, el proyecto de ley también hace una serie de modificaciones que perfeccionan el proceso de elaboración del anteproyecto regional de inversiones, más conocido como ARI, clarifica el rol del delegado presidencial y su relación con el gobierno regional, particularmente en el proceso de formulación de este anteproyecto de inversión regional, y establece fechas ciertas para el inicio del proyecto a lo largo de todo el proceso, tanto en el minuto en que los gobiernos regionales deben iniciar este proceso de planificación, como en el momento que deben relacionarse con los distintos municipios que son probablemente los mayores demandantes de recursos de los fondos del gobierno regional. El anteproyecto regional de inversiones regionales, ustedes saben, es la estimación del conjunto de las inversiones y actividades que se desarrollan en una región que considera, por cierto, los recursos de inversión provenientes del gobierno regional, pero también de los distintos ministerios y servicios públicos. Por eso es tan importante que de alguna forma nosotros perfeccionemos esta forma en que ambas autoridades se van a articular, me refiero al gobernador regional, con su consejo regional y el delegado presidencial con los distintos representantes del Ministerio de Servicios Públicos, porque de alguna forma aquí estamos generando las distintas intervenciones de inversión que pueden hacer una diferencia en materia de desarrollo regional. Por cierto que el anteproyecto de regional de inversiones incorpora la posibilidad de invertir en estudios, proyectos, programas. Un anteproyecto necesariamente debe contemplar los costos y debe ser, y esto es muy importante, la materialización de los procesos de planificación. Por eso, en la medida que un gobierno regional fije cuáles son sus áreas de inversión prioritarias, complementa el esfuerzo del nivel central que se desarrolla a través de los distintos sectores. Y por cierto, la posibilidad de establecer un mecanismo para resolver las diferencias o discrepancias que nacen en materia de inversión es un aspecto muy relevante, porque si bien es una materia que hoy día se hace bajo una lógica de encuentro y de sana interrelación, la generación de un formato de resolución de estas eventuales discrepancias o diferencias que surjan entre los niveles central y regional va a ser muy, muy relevante. Hoy día el ciclo presupuestario, bien saben ustedes, se basa en dos grandes líneas. En el proceso de formulación tenemos en la parte superior todo lo que dice relación con la elaboración del ARI, que nace de las instrucciones que emanan del Ministerio del Interior y Hacienda y que invita a participar en su formulación a los municipios para finalmente contar con una aprobación ante el Consejo Regional. Pero adicionalmente tiene un segundo nivel que se desarrolla a través de los procesos de exploratorio que dirige la Dirección de Presupuestos, que impulsa la Dirección de Presupuestos, y que se consolida en la elaboración del proyecto de presupuesto de funcionamiento de inversiones, en el caso de los gobiernos regionales, que son sometidas al final del día al Parlamento y que confluyen en esta discusión de presupuesto. Actualmente nosotros vemos que la discusión de presupuestos de alguna forma la lleva el Ministerio de Hacienda desde el momento en que ingresa el proyecto de la ley de presupuestos y se discute en el Parlamento, pero esta ley de presupuestos de alguna forma, que tiene que ser la materialización de los programas de funcionamiento e inversión que están hoy día representados en la ley de presupuestos y que va a cambiar en el futuro, de alguna forma va a dar el marco para que los gobernadores regionales puedan impulsar sus planes de desarrollo, naturalmente en el marco de la colaboración que puedan hacer en conjunto con el Consejo Regional. Y aquí hay un aspecto muy, muy importante. Hoy día nosotros vemos que el gobernador regional, si ustedes miran, formula o distribuye su presupuesto regional en marcos e ítems presupuestarios que son sometidos a consideración. En el futuro, los gobernadores regionales van a elaborar este proyecto de presupuesto de inversión regional que van a ser propuestos a los distintos consejos regionales, pero al momento de incorporar el concepto de programación financiera de mediano plazo, nosotros estamos viendo que se fortalece el proceso de planificación y un aspecto muy importante que lo decimos más adelante también, estamos haciendo que efectivamente, al ser una autoridad electa,
la responsabilidad que asume el gobernador regional para con sus representados, efectivamente tenga una expresión financiera que se denota en los procesos de desarrollo de los presupuestos. Por cierto, que el gobernador regional va a tener que trabajar en conjunto con el Consejo Regional, que va a tener facultades para aprobar, modificar o sustituir la propuesta, y una vez aprobado por este Consejo Regional, enviar los antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, quien va a consolidar y enviar a la Dirección de Presupuestos las distintas exigencias que se establezcan y que van a ser incorporadas en la solicitud del proyecto de la ley de presupuesto, que, como bien saben ustedes, va a ser discutida a través de montos globales. Ahí ustedes, y ya lo ha explicado muy bien el Ministerio de Hacienda a través de su subsecretario, por cierto, y de los distintos profesionales, vamos a tener dos grandes montos asociados al funcionamiento por una parte y otro a través de inversiones, y es lo que al final del día va a ser discutido en el Congreso Nacional, que una vez aprobado va a ser dictaminado o resuelto a través de una resolución que va a ser también visada por la Dirección de Presupuesto y que va a distribuir los recursos de los gobiernos regionales bajo los parámetros que hemos señalado debieran tener un carácter objetivo y previo, bajo criterios y fuentes de información por todos reconocibles y auditables. Aquí la situación con el proyecto de ley en materia de formulación presupuestaria van a poder ustedes ver en esta resolución de la subdere, así lo hemos planteado, todas las transferencias que de capital, particularmente las transferencias que se desarrollen desde el gobierno central de manera consolidada por cada uno de los gobiernos regionales, asociadas a la aplicación de las distintas leyes, derechos y patentes, a la venta de activos, al FNDR propiamente tal, a los dos fondos que se constituirían con este proyecto de ley, a la contribución regional y, por cierto, a los saldos finales de caja. Una vez que la subdere tenga resuelta esta distribución, va a tener que comunicar el presupuesto a los gobiernos regionales y bien, saben ustedes, hoy día la ley dice que el gobernador regional va a tener que elaborar esta propuesta de distribución de los recursos en el marco de lo que señala el reglamento de distribución de marcos de ítem presupuestario, que va a ser enviado a la aprobación del Consejo Regional, y será este Consejo Regional quien va a tener que aprobar, modificar o sustituir la propuesta del gobierno regional, debiendo entonces establecerse, una vez aprobada, la resolución de distribución de los recursos que van a permitir entonces a la subdere tener conocimiento de aquello, lo mismo que la Dirección de Presupuesto, por cierto, pero también a toda una ciudadanía que necesita saber en qué a qué se destinan estos recursos. Por cierto, el proyecto de ley tiene un componente muy importante en materia de transparencia y responsabilidad fiscal, porque, bien lo decíamos, fortalece los mecanismos de información y transparencia. No solo, ustedes deben saber que nosotros hoy día tenemos operando informalmente la ficha de información regional, y digo informalmente porque no está anclada en una normativa, como muchas de las cuestiones que hoy día hacemos como subsecretaría, que está disperso en distintas leyes. Hoy día, este proyecto de ley lo que busca es disponibilizar la información propia de la gestión regional como una obligación de transparencia a los ciudadanos. Además, incorpora una obligación muy importante que sí está contenida en la normativa municipal, por ejemplo, que se asocia a las entregas de actas de gestión, donde se van a definir contenidos mínimos y van a establecerse como una causal de notable abandono de deberes para el gobernador saliente. De alguna forma, por cierto, se quiere con esto facilitar el accountability y el control ciudadano, particularmente bajo los conceptos, como les decía hace unos minutos, de programa de gobierno regional y de voto programático, que es algo que nos interesa impulsar. Y además incorpora algunas obligaciones a las corporaciones y fundaciones de disponer información limitando sus gastos. Por cierto, también en materia de responsabilidad fiscal, que es un aspecto que a nosotros nos interesa relevar de este proyecto de ley, se disponen distintas normas que fortalecen la función fiscalizadora del Consejo Regional, de la Unidad de Control Interno del Gobierno Regional y, por cierto, de la subdere, que en esto también tiene un esfuerzo de formación importante, de fortalecimiento de los gobiernos regionales y que es posible visualizar a través de los distintos informes financieros. Por cierto, que establece mecanismos de programación financiera a mediano y largo
plazo. Lo señalábamos que este proyecto de ley establece la programación a 3 años, transparentando de alguna forma, y esto es muy importante, los flujos actuales de un gobierno regional, pero también los flujos futuros. Y esto particularmente asociado al punto siguiente, dada la discusión que siempre se establece en los cambios de administración y que se asocian fundamentalmente al sobrecompromiso que se puede generar en algunos casos, en algunos gobiernos regionales, cuando se traspasan estas gestiones. En este proyecto de ley, de alguna forma, estamos estableciendo que este traspaso debería tener una limitación del 75% y, por cierto, también obliga a hacer un reconocimiento de las obligaciones previas de esta forma, para de esta forma ir asegurando la continuidad de los procesos de inversión. Por cierto, que va a permitir, y lo hemos señalado también, al gobierno regional desarrollar inversiones propias asociadas a un monto, en el caso de funcionamiento un 1%, y por cierto también asociado al funcionamiento establecer límites al gasto en personal entre 75 y 80 y límites al gasto corriente para el desarrollo de inversiones que está establecido en un 7%. Y como lo hemos dicho ya en ocasiones anteriores, este esfuerzo desde el momento en que permite a los gobiernos regionales utilizar sus saldos finales de caja, promueve la planificación de inversiones y por lo tanto se asocia a conceptos de responsabilidad fiscal. Y por cierto, también lo hemos dicho muchas veces, limita esta arbitrariedad de la subdere al momento de asignar recursos porque establece una regulación anticipada mediante reglamento de los distintos recursos. Eso en términos muy generales, espero que se haya podido entender. Yo creo que los conceptos estaban claros, lo que puede haber costado un poco más era tomarle la velocidad a la cual se exponía, pero bien. Muy bien. No sé si algún señor senador o senadora quiere hacer uso de la palabra. Ayúdeme usted ahí, secretaria. Señor presidente, pido la palabra. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a ambos subsecretarios, la subsecretaria y el subsecretario. Qué bueno tenerla de vuelta y que esté también. La exposición muy clara, yo creo que algunos ya hemos formulado algunas indicaciones, podemos hacer algunos ajustes, pero más que los ajustes que podamos hacer en la parte legislativa, a mí lo que más me ocupa en estos momentos es la verdadera transformación del Estado a un Estado moderno, ágil, específicamente en base a la ley 21.180, ley de transformación digital del Estado, que tiene un plazo concreto, son 5 años. Es más, el día lunes 3 ahora se va a presentar por segunda vez en consulta pública a la ciudadanía para ver qué cosas podemos mejorar. Aquí tenemos un espacio entonces de mejora tremendo. ¿Por qué? Porque lo más importante es la caja, y el tema de la caja es no menor, porque es los compromisos que contraen los gobiernos regionales, porque tienen que ser los mejores pagadores. Entonces, aquí entramos en un tema de transparencia en todos los procesos, en sus licitaciones, pero también de efectividad en los pagos. Y ese puede ser lo que oriente este esfuerzo de tener una entidad que nace nueva, que va a tener atribuciones, facultades, pero que tiene que disponer de los recursos. En tal sentido, la ejecución presupuestaria no es lineal, y este es uno de los grandes problemas que tenemos con la linealidad del gasto. Es imposible tener gastos lineales. Entonces está la estacionalidad, y cada región tiene una estacionalidad distinta, una estacionalidad que tiene procesos que son totalmente distintos. Entonces, asumir que todos los territorios tenemos la misma linealidad no es efectivo. Ahí podemos tener espacio de mejora. Muchas universidades, especialmente la Universidad Adolfo Ibáñez, que nació acá en Viña del Mar, tienen estudios territoriales bastante avanzados. Hay mucha data que puede ayudar a determinar esto, porque, bueno, la caja, claro, es escasa, cuesta, pero algunos la necesitan antes y otros la necesitan después. Entonces, aquí viene esta destreza fiscal para poder administrar mejor. Y esto realmente no se puede hacer con planillas Excel. Las planillas Excel no nos permiten analizar. Entonces, plantearlo como un desafío. Yo creo que podemos empezar a modelar esto, podemos tener un mecanismo y buscar la forma y la figura para que resulte mejor. Ese es el primero de los anhelos. Lo segundo, en los territorios, la mayor riqueza de los territorios son sus talentos. Y aquí viene el tema de cómo retener los talentos. Parecería medio absurdo porque decimos, bueno, esto es financiero, sí, pero nuestro activo más importante es la inversión en las personas. Ese talento se retiene logrando, obviamente, desarrollar una calidad de vida que sea comparable con lo que está ocurriendo.
La región de Santiago, la región metropolitana, tiene el 43% de la población, pero tiene el 72% de los recursos, el IVA que se paga, el 72% de los radiólogos están concentrados, o sea, tiene el 72% de todo, y tenía el 100% de las decisiones. Esperamos que un poco de decisiones lleguen a regiones. Pero regiones como, por ejemplo, Valparaíso, tenemos el 10% de la población, 1,8 millones, tenemos el 10% del PIB más o menos, o sea, está relacionada población con PIB, pero tenemos el 30% de las matrículas de alumnos de educación superior, técnico, profesional y universitaria. Por lo tanto, es lógico que se hagan inversiones en talento. Entonces, aquí viene el cómo lo regiones en diferentes áreas. Tenemos laboratorios naturales en el norte por el sol, laboratorios naturales en el sur, en la Patagonia, lo estábamos viendo en las comisiones de pesca, en salmones, por ejemplo, donde esa inversión en talento se refleja en algo que ustedes lo dijeron en una sola palabra, el FIC. Si el FIC es nada, el FIC es mero el 0,3% si sumáramos todo, pero va a investigación básica, va a publicaciones de papers, no va a la parte que es importante, que es la investigación aplicada, el desarrollo de prototipos y poder escalarlo. Entonces tenemos que separar y crear un instrumento paralelo que no sea el instrumento que va por la línea del financiamiento de lo que se financia, que son los papers, sino que tenemos que financiar otras actividades. Y ahí también tenemos que creer en todos estos emprendedores, el emprendimiento, entonces el motor que permite. Pero bueno, con las reglas que tenemos, algunas veces es muy difícil. Tiene la posibilidad entonces de los acompañamientos municipales, un cowork popular, por ejemplo, que es lo que he propuesto incluso en Viña del Mar, una ciudad que tiene mucha gente que está viviendo y estudiando en esa ciudad. Pero se requieren de estos instrumentos. Y ahí, solo para terminar, hemos pedido que los gobiernos regionales tengan estrategias de conocimiento e innovación. Entonces tenemos que después juntar esto que hemos puesto, esta indicación que ya está votada y aprobada, de estrategias de conocimiento e innovación para al conocimiento agregarle los recursos, que por una parte viene por el FIC, que ya está, pero tenemos que agregar un instrumento adicional, distinto, que se separe para lo que es el desarrollo de la inversión en estos talentos, y así poder lograrlo. Y obviamente todo esto gracias a la conectividad digital. Vamos a poder, a nuestra zona extrema, hasta la Comisión de Zona Extrema, conectarlos a todos. Tenemos a la comuna más austral del mundo, en Puerto Williams, conectado con fibra óptica. Maravilloso. Y podemos llegar a la Antártida y esperamos también pasar por el archipiélago Juan Fernández y llegar a Rapa Nui. ¿Qué faltaría? Y eso solo para terminar, agregar la conectividad digital de televisión satelital nacional. Este mismo canal, la televisión del Senado, está disponible de forma gratuita para todo el territorio nacional. Solo hay que comprar el decodificador una sola vez, que vale como 50.000 pesos, y se regala en toda la zona extrema donde no llega señal. Y así vamos a poder conectar a toda la gente que está desconectada, al menos, por lo menos, con la señal de televisión en formato digital, alta definición, en todos los lugares. Esa es una iniciativa que quedó en algún minuto congelada, producto de toda la pandemia, lo estábamos viendo con Enatel, lo discutimos en la Comisión de Zona Extrema, pero me gustaría retomarlo, porque es parte de este proceso de reactivación. Necesitamos conectar a las personas, ponerlas al día y hacer un programa que ojalá permita a los nuevos gobiernos regionales partir asumiendo esto como su desafío. O sea, tenemos que tener propuestas concretas y llevarlas a los diferentes gobiernos regionales, especialmente los de zona extrema, que obviamente están más desconectados. Señor presidente, eso sería agradecer, me queda muy claro, ya presenté mis indicaciones y disponible para lo que sea necesario de poder conversar. Muchas gracias, te he dicho. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere algo más que agregar. Yo le agradezco a la subsecretaria y la presencia del ministro de subsecretario, Alejandro Weber. Con todo este proyecto no es de la satisfacción de varios de nosotros, al menos de quien habla. ¿Ya? Vamos a presentar y hemos hecho llegar a Hacienda nuestras indicaciones, que no son pocas, ¿ya? Porque lo que queda de este proyecto, y yo no quise interrumpir a la subsecretaria, pero en un minuto una de las láminas dice, entonces lo que va a ocurrir en este proyecto es esto, pero lo importante es que a largo plazo vamos a tener esto otro. Y claro, el tema es que el periodo de transición va a ser bien complejo, y eso es lo que tenemos duda de cómo va a operar. ¿Ah? Fíjese que hay recursos que se destinan y que lo va a definir, creo que en el tema del área o de inversión, que lo va a definir el delegado presidencial. ¿Ya? Entonces eso va a generar una fuente de conflicto bien grande. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo acá, pero primero no se llegan más recursos necesariamente. Se crean fondos que son reasignados desde otros componentes.
Y eso es lo que, por eso yo creo que el senador Insulza también pidió que tuviéramos esta reunión de nuevo en la Comisión de Zona Extrema, al menos para estar claro que tenemos unas diferencias y que me preocupa que no veo espacio ni mucha voluntad para poder acomodar nuestras solicitudes para una mayor descentralización real. Yo entiendo que no podemos hacer un Big Bang en esto, ¿ya? Y una política de shock, pero la verdad que yo veo que me parece bien que se apruebe un monto global para los gobiernos regionales, pero ¿quién va a definir los indicadores y las normativas para ver cómo se distribuye y se asigna? ¿Por qué no puede estar en la ley eso? No podemos tener un mecanismo que nos permita una mayor participación en esa definición, ¿ya? No me queda claro, tal vez estoy equivocado, pero mi impresión es que eso es así, que en la forma que viene formulado el proyecto se va a aprobar un monto global, pero esa distribución, etcétera, va a guiar, entiendo, a los criterios que tenga el Ejecutivo, gobierno central. ¿Ah? Y con la flexibilidad del caso, con lo cual hace que tal vez vamos a tener a poco andar conflictos nuevamente. Sabemos que como está el mecanismo, no todas las regiones van a andar al mismo ritmo, entre otras cosas porque no todas tal vez tienen las mismas realidades, pero aquí tiene que haber al menos un piso mínimo en el cual todas las regiones se sientan cómodas y respecto de lo cual uno pueda crecer en función de cómo lo hace mejor o cómo es más eficiente en el uso, más claro en la propuesta de uso de los recursos. Esas son las inquietudes, subsecretario, y por eso que era importante que tú estuvieras acá. El plazo de indicaciones se vence mañana, ¿ah? La elección de gobernadores regionales en 2 semanas más, y todavía no tenemos la ley. Eso. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Si no, vamos al segundo tema de la tabla. Muy bien, entiendo que estamos por cubierto este tema, señora secretaria, y pasaríamos al segundo tema. Yo entiendo que para el segundo tema de la tabla la presencia del subsecretario Weber no es necesaria, ¿correcto? Porque vamos a hablar de la capacidad de carga de Juan Fernández, ¿correcto? Pero es bienvenido a quedarse, porque seguramente siempre vamos a necesitar recursos. No me cabe duda que cualquier problema requiere recursos para su solución. ¿Ya? Presidente, si me permite, solo simplemente agradecer a usted la invitación y los comentarios del senador Kenneth Pugh. También, presidente, manifestar lo mismo que hemos señalado. Nosotros hemos recibido recientemente las optimizaciones o propuestas para perfeccionar el proyecto de parte de sus asesores y nosotros estamos disponibles, por supuesto, como Ejecutivo, para seguir avanzando. Algunas cosas quizás nosotros no hemos sido, como Ejecutivo en general, suficientemente claros en explicar o en expresar las ideas fuerza y por qué nosotros creemos que es un mejor proyecto, pero también el Senado toda la disposición de nosotros para que en conjunto podamos perfeccionar esto. Sabemos que es una urgencia, creemos que es un avance y puede ser, por supuesto, como casi todos los proyectos, son perfeccionados en el seno del Congreso de la República. Así que muchas gracias, presidente. Me encantaría acompañarnos en el resto de la sesión, pero no creo que sea un aporte en este momento, pero sí a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Señora secretaria, vamos con el siguiente punto de la tabla, entonces. Gracias, presidente. No sé si se logra ver por ahí. ¿O no? Quedó... No todavía. No. Ahí. Ahí. Yo creo que no la veo. Ahí está. Sí, ya. Yo no la veo, fíjate. Pero bueno. Hoy no la puedo ver, Felipe. Se adelantó. Ábrelo ahí. ¿Dónde? Donde se abre es ahí abajo. Ahí está. ¿Ahí sí? Me parece que sí. Ahí sí. Estupendo. Bien saben ustedes, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el territorio especial de Juan Fernández
Al igual que Rapa Nui, fue declarado territorio insular el año 2007 con la reforma de la ley 20.195 y de alguna forma establece áreas en las que se puede identificar desafíos asociados fundamentalmente a su condición de aislamiento en materia de educación, salud, conectividad. No lo dije, pero me acompaña Felipe Petit-Lorán, que es el jefe de División de Desarrollo Regional, y que le toca dirigir este estudio particularmente. De alguna forma, este estudio tiene una base de conocimiento y un aprendizaje importante respecto de lo que se venía desarrollando con Rapa Nui, y que de alguna forma fue modelando lo que es el estudio de capacidad de carga demográfica de Juan Fernández, porque recogimos varios de estos insumos para apoyar la toma de decisiones y promover lo que debiera ser el desarrollo sostenible del archipiélago. Bien saben ustedes, para generar este trabajo nosotros constituimos una mesa técnica que ha permitido ir desarrollando este esfuerzo interministerial, que no solo está constituido, por cierto, del municipio, que es el principal actor de nuestros esfuerzos, beneficiario de nuestros esfuerzos, sino también de los distintos ministerios que de alguna forma generan inversiones o que pudieran generar inversiones en el archipiélago. Y aquí, de alguna forma, ustedes van a ver representadas en la lámina los distintos ministerios que participan de este trabajo y que nos apoyaron no solo en la elaboración de las bases de licitación, sino que nos han dado un acompañamiento permanente para la revisión de informes, las distintas reuniones de trabajo que hemos venido desarrollando con el consultor y la validación de muchos de los datos que se han venido levantando en terreno. Si ustedes se recuerdan, este proyecto inició en diciembre de 2019, donde se estableció el desarrollo de este plan de trabajo. Adicionalmente, durante el 2020, en el mes de julio, hicimos todo el proceso de caracterización y diagnóstico, que no fue nada sencillo, la verdad, con el desarrollo de la pandemia, pero de alguna forma la consultora, a pesar de todas estas dificultades, logró hacer todo el análisis de los distintos referentes, identificando las experiencias que han permitido hacer mediciones de capacidad de carga territorial en otras latitudes. Es a partir de noviembre de 2020 también donde se comienza a hacer este diseño del modelo de capacidad de carga a nivel conceptual, donde se definen fundamentalmente los distintos indicadores y ecuaciones en relación a las dimensiones y subdimensiones que queremos impulsar como factores relevantes para el manejo de la isla, y la identificación de las distintas funciones. Durante el mes de abril del presente hemos venido desarrollando todo el proceso de validación del modelo de capacidad de carga, estableciendo un aspecto muy relevante que tiene que ver fundamentalmente con los umbrales de demanda máxima de recursos y aquellos umbrales de deterioro ambiental para los servicios ecosistémicos, estableciendo distintos análisis de escenarios asociados a la carga que pudiera sufrir la isla o resistir la isla en términos simples, estableciendo entonces una modelación de estos distintos escenarios. Y nosotros esperamos que a partir de ahora iniciemos ya fuerte el proceso que está asociado a la etapa número 7 de desarrollo de las propuestas de acciones e inversiones para el territorio, generando la identificación de cuáles van a ser las distintas acciones que vamos a impulsar y, por cierto, su priorización. Aquí esta lámina, yo creo que ya la han visto, los distintos productos se asociaban a 3 informes que están asociados a los análisis de la distinta información, pero que hay un aspecto muy, muy relevante y me voy a permitir darle la palabra a Felipe. Aquí hay un aspecto que es interesante de plantear y que tiene que ver fundamentalmente cuando miramos la experiencia del estudio desarrollado en Rapa Nui. Nosotros logramos identificar en ese estudio 22 indicadores o variables relevantes para efectos de decidir y de alguna forma establecer cómo íbamos a planificar el desarrollo sostenible de Rapa Nui. Pero ciertamente en este proceso, donde se fijaron estos 22 indicadores, solo 9 indicadores tenían datos. A diferencia de Rapa Nui, el trabajo que hemos venido desarrollando con Juan Fernández ha permitido definir estos 15 indicadores, que son los que ustedes pueden ver en la lámina, y donde efectivamente hemos logrado levantar datos de todos y cada uno de ellos. No sé, Felipe. Sí, acá
Solamente complementar lo ya dicho por la subsecretaria, pero me parece importante, digamos. El año pasado, antes de entrar en pandemia, la consultora logró generar 2 visitas a terreno. Lo importante y también lo complejo de este estudio es que no solo se levanta información en San Juan Bautista, sino que también en Cerqui, lo que le lleva a una complejidad mayor también. Y se hicieron visitas, una en marzo del año pasado, antes de entrar a pandemia, afortunadamente, por más de 20 días, donde se lograron levantar indicadores e información asociada a temas, a los temas marítimos, de producción, a los temas de uso del suelo, etc. Y ahora, remitiéndome a esta lámina que, como bien decía la subsecretaria, lo importante del modelo que se está levantando es que los 15 componentes que ustedes están viendo ahí, obviamente hay un componente central, que es la población, lo voy a poner en términos sencillos, que es capaz de resistir la isla en su minuto sin que empiece a afectar variables que están aquí puestas. Lo más relevante es que estos 15 componentes tienen información, pero no solo la tienen hoy día, sino que está garantizada su sistematicidad en la información y en el dato, porque ya sea la proveen el propio municipio o cualquiera de los otros servicios que está participando del estudio. Como bien decía la subsecretaria, para nosotros ha sido muy importante establecer esta mesa interministerial con el municipio, porque nos ha permitido desde la fase de licitación hasta ahora, en este minuto nos encontramos justamente con todos los ministerios revisando la información de los componentes propuestos por la consultora y de esos antecedentes poder desplegar la batería de inversiones que debiese ser necesario, no solo para ir mejorando la situación actual de la isla, sino que evitar llegar a situaciones de saturación o derechamente la necesidad de cerrar la isla para que no ingrese población. Como dato de las experiencias internacionales que se revisaron, se tuvo la reflexión y la revisión sobre muchos trabajos de capacidad de carga en territorios no iguales, pero que tienen características similares, como territorios insulares que trabajan desde lo pesquero y turístico en Colombia, en España, en Indonesia. Se revisaron más de 6 experiencias internacionales. También se consideró la información que se ha venido trabajando con Rapa Nui. Por lo tanto, nosotros creemos que este modelo tiene un nivel de solidez que permitiría hacer una gestión de la capacidad de carga de la isla, dado la buena disposición de antecedentes en cada una de estas variables que está mostrando la subsecretaria. Gracias, Felipe. Y por cierto, bueno, tenemos por delante los informes número 4 y 5 asociados a la estimación de la capacidad de carga, que fundamentalmente dice relación con la construcción y entrega de los resultados del modelo, donde vamos a definir la capacidad de carga poblacional del territorio, asociándolo, por cierto, a una fórmula, el establecimiento de la demanda máxima de recursos y todos los umbrales asociados a deterioro ambiental para los servicios ecosistémicos que han sido identificados a lo largo de este estudio. De alguna forma también estamos viendo cómo disponemos y hacemos visible esta información, este modelo, porque una de las cosas que también son significativas y hacen una diferencia respecto de Rapa Nui, que es muy compleja la reproducción de sus resultados o la comunicación de sus resultados, y ese es un aspecto también muy relevante, más allá de las cuestiones fundamentalmente de orden cultural. Y por cierto, bueno, todo lo que dice relación con las propuestas de acciones e iniciativas de inversión que van a permitir, a partir de los resultados del modelo, ir definiendo cuáles son las verdaderas inversiones factibles de implementar y, por cierto, como les decía yo, cuál va a ser la priorización, cómo vamos a ir desarrollando. Esto es un proceso una fase que va a significar un proceso de validación de datos con todos los servicios involucrados, con todos los ministerios que han participado del trabajo. Nosotros, como les decíamos, ya desarrollamos una presentación a las contrapartes técnicas de los datos que componen todas y cada uno de los 15 módulos que están siendo propuestos en el modelo. Estos datos van a ser revisados por cada uno de los ministerios para ir identificando las discrepancias o definir algún nivel de ajustes a lo que ha propuesto la consultora. Y nosotros, bueno, ese informe ya llegó. Hoy estamos en proceso de justamente hacer las observaciones tanto del municipio como de los servicios a la consultora.
Exactamente. Y ahí las fases que se vienen, y como bien decía Felipe, observaciones a los informes de la mesa técnica en esta última semana y 1 de mayo, para estimar a finales del mes de mayo la entrega del informe final con la propuesta de observaciones del informe de la mesa, de modo tal que nosotros probablemente pudiéramos hacer ya una presentación, también acompañados tal vez de la consultora o de las contrapartes ministeriales, para que ustedes conozcan ya más en detalle lo que ha sido este trabajo, que la verdad ha sido muy, muy interesante. Bien, muchas gracias. ¿Podemos sacar la presentación? Eso. Muy bien. Perdón, se me puede haber pasado. ¿Se supone que este tiene una fecha de término que sigue vigente o se tuvo que posponer producto de lo que hemos vivido? Esa es la pregunta que quería hacerle. Sí, hubo un pequeño ajuste hacia el mes de junio. Estaba en abril en un inicio contemplado, pero dada la situación de pandemia, hubo esta extensión del contrato, pero que creemos que finalmente era necesario, básicamente por lo que explicaba la subsecretaria, esta ronda que estamos haciendo no solo con los ministerios, sino que también con el propio municipio sobre la propuesta de componente y sus contenidos, porque nos interesa que eso esté asociado a la inversión que desde los propios sectores se comprometa, digamos. Pero en términos generales, también la ampliación del plazo fue concordada con el propio municipio, que para nosotros es finalmente el mandante. Hay que recordar que este estudio y el acuerdo en la comuna de Juan Fernández era que se hacía una vez que existiera el acuerdo de consejo municipal. Ese acuerdo se hizo, fue presentada la solicitud a Subdere y de ahí se inició el proceso. Por lo tanto, esta pequeña ampliación de plazo fue también concordada con nuestras contrapartes de la SECPLAN del municipio y con los sectores que son participantes de la mesa técnica. Y aquí hay que decirlo, es muy importante. Bien saben ustedes que el presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Valparaíso contiene la glosa insular, y esta glosa insular hace una asignación de recursos a ambas islas, a Rapa Nui y a Juan Fernández. Lamentablemente, el territorio de Juan Fernández escasamente presenta iniciativas de inversión de gran magnitud asociadas al Sistema Nacional de Inversiones, porque efectivamente yo creo que se combinan dos cuestiones. Hay un problema de capacidad técnica, tienen muy poquititos profesionales. Nosotros intentamos ayudarlos por lo general con asistencias técnicas, y hoy día en todo lo que dice relación con instrumentos de inversión de pequeña escala, de pequeña mediana escala, a través de los programas de mejoramiento urbano o programas de mejoramiento de barrio, hemos logrado impulsar inversiones, pero ciertamente existirán probablemente nuevas inversiones que tengamos que desarrollar, que son de una escala mayor y que van a requerir el involucramiento de los distintos sectores. Presidente, la palabra. Sí, senador Piu. Muchas gracias, presidente. Qué bueno el punto de diferencia que se hace en cuanto a talento, capacidad entre el archipiélago Juan Fernández y Rapa Nui y Le Pascua. Casi 10 veces más grande, más o menos, en tamaño. O sea, es como si Santiago tuviera 18 millones de personas para nosotros, solo Santiago. ¿Eso qué requiere del apoyo desde el gobierno regional con una unidad especializada? Pero yo agregaría una dimensión más que es común a los dos territorios, que son los parques marinos. Y agreguemos también Nazca Desventurada, que es parte del territorio de la región de Valparaíso, parece que está en una latitud mucho más al norte. Y esa visión global no la tenemos. Este es un tema que también tenemos que ver, porque son dos comunas insulares, una de ellas incluso una provincia, pero también está la responsabilidad de los parques marinos, que requieren articular un financiamiento. En tal sentido, tenemos ya un acuerdo firmado entre el archipiélago Juan Fernández y las Islas Galápagos. La Isla Galápagos es un modelo de sostenibilidad que tiene bastantes cosas muy interesantes que podemos aplicar. Yo quería, por eso, por su intermedio, señor presidente, pedirle que a través de la consultora integren ese acuerdo con Galápagos, que sea parte de este relacionamiento, porque esas comunidades tienen mucho en contacto, y también dejemos previsto el atender a la isla San Félix y San Ambrosio, las Desventuradas, para que eso sea parte de lo que hace la comuna en estos momentos del archipiélago Juan Fernández. Los pescadores salen del archipiélago y van a esas islas. Entonces, para que no queden como desconectadas, que también las consideremos, es parte del ecosistema, no es que sea solo el mar de Juan Fernández.
se nos está quedando afuera, es un territorio muy grande. Entre las 3 islas sumamos más de 1 millón de kilómetros cuadrados, no solo de mar, de territorio debajo del mar, hay tierra. Es decir, esto es, porque algunos creen que solo no, es territorio nacional, y eso también tiene que tener un presupuesto distinto, no es la misma carga que tiene el resto. Esto sería, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias, subsecretaria. Se le agradece la paciencia, el esfuerzo y la dedicación, tanto en este tema como en el anterior. ¿Ya? Sobre este tema vamos a volver más adelante, cuando ya veamos cómo progresa esto en la parte final del estudio, que entiendo que es bien medular. Nos falta lo bien esencial. No sé si alguien más tiene algo que plantear, si no dejaríamos hasta acá la sesión, ¿ya? Y sí, les recuerdo a los que les interesa en las rentas regionales que mañana se hace el plazo de indicaciones, ¿eh? Eso es todo, ya. Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias, secretaria, muchas gracias, colegas, María Fernanda, Magdalena, no sé si me queda algo más, ahí está el senador Soria, aprovecho de saludarlo, hace rato lo veo. Bueno, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias. Recording stopped. Saludos a todos.